Muchas gracias por la presentación, gracias a Dios por traernos con vida, gracias a Aarón por darme el espacio en este congreso tan importante y gracias a todo el equipo. Realmente me emociona ver, ¿no? Principalmente cuando uno va a otro país, lo que se hizo en el Perú y lo que ha trascendido las fronteras, tanto territoriales como culturales y como nacionales. Gracias a Dios, este colectivo que tiene un par de años, que fue impulsado en unidad a través de diferentes pastores de la Iglesia Evangélica, como los pastores Aguayo, como la Iglesia Agua Viva del pastor Peter Hornung, como el Movimiento Misionero Mundial en el Perú, entre otras más, nos decidimos unir en un solo esfuerzo, lo cual es la defensa de la verdad. Y la verdad es el alias o el nickname, el codename, como le quieran llamar, de Cristo, porque Él es la verdad. Que Grecia discutía por tanto tiempo sobre la verdad, los filósofos, y Él llegó y dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es una, la verdad es universal, la verdad es atemporal, trasciende el tiempo, no hay una verdad nueva o antigua, la verdad es. Y esa verdad hoy se ve desafiada por el príncipe de este mundo, por el padre de las mentiras. Entonces, unidos en un mismo espíritu, que es el espíritu de nuestro Señor, es que estos diferentes pastores y actores de la sociedad civil, políticos, hermanos católicos, nos congregamos para hacer un compromiso público, una declaración pública, que fue la Declaración de Lima, inspirado en la Declaración de Manhattan, que se hizo ya hace unos años en Nueva York. Y lo que esta declaración hizo fue comprometernos de manera pública a seguir defendiendo las siguientes verdades. La verdad de la dignidad de la vida, porque si la dignidad es inherente, no te lo da el Estado, ni la minoría, ni la mayoría, ni la religión, es inherente y es universal, es porque refleja la imagen y semejanza de Dios. Esa es la premisa que ancla la dignidad absoluta en todo el mundo al ser humano. Esta es una verdad que ha sido revelada por la palabra de Dios. Si no reflejara la imagen y semejanza de Dios, entonces la dignidad sería una conquista social o política, una dádiva del gobierno. Pero porque precisamente está anclada a la máxima autoridad en la vida, que es Dios, cuya palabra autoridad viene del prefijo autor, porque Él es el autor de la vida, es que encuentra ahí su verdadero dignidad. Entonces nos comprometimos a defender la verdad de la dignidad de la vida humana, la verdad de la familia, porque la familia fue instituida no por el Estado, no se hizo primero el Estado y después la familia, sino al revés. Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Primera institución establecida en la tierra fue la familia, mucho antes del Estado e inclusive mucho antes de la religión. Fue la primera institución establecida por Dios mismo. Y todo ser humano proviene de una familia, de un padre y una madre. Esta es una realidad objetiva, invariable, universal y permanente. Y por lo tanto nos juntamos para defender esto que es sagrado. Lo sagrado es lo que no le puedes poner un precio, ¿no? No le puedes poner un precio a la vida humana, no le puedes poner un precio a la familia. Su valor es incalculable, por eso es sagrado, porque está apartado del mercado o del comercio. No se puede comprar una vida, no se puede comprar una familia, crearlo, modificarlo. Ya esto fue establecido desde el inicio. Y el tercer punto que nos comprometimos a defender fue la libertad. Porque la libertad es un don que Dios nos impartió a nosotros. Nadie elige ser libre y nadie puede renunciar a ser libre. Todos somos libres. Todos somos libres por diseño, a pensar lo que queramos pensar, bien o mal. Somos libres. Esa facultad no viene del Estado, no viene de la religión, no viene de la minoría ni de la mayoría, no viene del hoy, ni del ayer, ni del mañana. Eso refleja una vez más la imagen creadora de nuestro Dios. Somos libres por diseño. Entonces la libertad no puede ser retirada, lo que sí puede ser es censurada por el hombre, reprimida,
limitada, perseguida, pero nunca se va a poder quitar la libertad. Qué bueno fuera que existiera el chip que se llame pensamiento de Cristo y uno lo meta y ya no tenga que lidiar más con la tentación. Pero somos librepensantes, aun cuando hemos decidido seguir a Cristo, cada día tenemos que levantarnos y batallar la buena batalla de la fe. Pero el hombre que rechaza a Dios, que desconoce la fuente y la autoría de la vida, de la familia, de la libertad, inmediatamente busca suplantarlo y convertirse en un Dios, el Dios que decide quién vive y quién muere. Entonces se inventan teorías, se inventan pensamientos, ideologías que pretenden colocarle un valor relativo a la creación de Dios, que somos los seres humanos. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Cuando uno rechaza a Dios, inmediatamente adopta cualquier pensamiento. Por eso, en base a estos pensamientos falsos, es que el mundo ha sufrido una consecuencia bárbara. Por ejemplo, la ideología del darwinismo introdujo la noción de que habían subhumanos. Habían humanos no tan evolucionados y por lo tanto no tenían los mismos derechos. Pero gracias a Dios se levantó un joven cristiano en Inglaterra, Wilberforce, y luchó por décadas recordando que la dignidad de todo ser humano, más allá del color de piel, es inherente porque refleja la imagen y semejanza de Dios. Esta premisa la recogió John Locke y es por eso que este es el fundamento de la dignidad como una cuestión inherente. ¿Quién produjo este cambio en la historia humana? Los cristianos basándose en una verdad, y esa verdad es Cristo. Después, esta ideología introdujo también el machismo, porque en la Biblia se habla de varón y mujer, pero en la ideología darwinista se habla del macho como el sexo fuerte y la hembra como el sexo débil. Introdujo no solo el racismo, sino también el machismo, de forma teórica. Y esto inclusive se tradujo y se trasladó a los temas políticos para generar una supervivencia del más apto o el más fuerte. De ahí se introdujeron otras ideologías nocivas como la eugenesia, que era buscar perfeccionar la raza humana. Entonces habían niños o niñas con problemas congénitos, la justificación era exterminarlos para purificar la raza. Todos estos ejemplos demuestran que el hombre en su soberbia pretende suplantar a Dios y pretende definir el valor del ser humano, cuando ese valor ya fue definido desde el inicio, porque refleja la imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, ambos creación divina, ambos con un valor absoluto. Y después vino la eutanasia, que introduce sutilmente la idea de que la dignidad tiene fecha de vencimiento, caduca, cuando uno entra a la vejez. Y si va a generar un gasto y una carga, es mejor eliminarlos. Pero, ¿qué entonces es lo que resiste la implementación de estas falsas ideas que buscan menoscabar el valor del ser humano? ¿Qué fuerza? Solamente la verdad. Y esta verdad que es Cristo, esta verdad que es revelada. No se puede defender el valor absoluto sin Dios. Es imposible. ¿Cómo podríamos nosotros decir que todo ser humano tiene el mismo valor sin Dios? Sería una posición relativa, personal. Pero precisamente apelamos a Dios para demostrar que hay una autoridad mayor que la de los hombres, como bien lo dijo Aarón al inicio. Por encima de un juez hay otro más grande, por encima de un gobernador hay uno más grande. El día de hoy, a nivel mundial, nos enfrentamos ya no tanto a la ideología darwinista como antes, o a la esclavitud, o al comercio de esclavos, sino que hoy se está buscando redefinir la identidad humana. Una vez más, ¿quién nos creó hombre o mujer? Dios. Nosotros mismos no nos hemos creado. El sexo, la identidad, no es una elección que hayamos tomado voluntariamente. A ninguno de nuestros hijos se le asigna el sexo. Somos hombres o mujeres.
ni siquiera nacemos hombres o mujeres, porque desde antes que nazcas ya eres hombre o mujer. Por eso a los 5 meses uno se hace una ecografía a la mujer y se puede ya ir viendo el sexo del bebé. No es que cuando nació hombre o mujer, no, es hombre o mujer desde antes que nazca. Ya tienen su código genético en el preciso instante de la concepción. Desde ese momento ya está todo el diseño que ese ser humano va a tener desde ese instante hasta aún después de muerto. La identidad trasciende la temporalidad, porque uno es hombre o mujer desde antes que nazca y aún después de muerto, un cabello o el hueso se puede evaluar y puede revelar lo que uno es. Entonces no se puede cambiar lo que uno es. No solamente está evidenciado en los genitales, eso es falso. Cada célula de nuestro cuerpo revela nuestra identidad. Está en nuestra carga genética. Sin embargo, esta verdad que es objetiva, que es corroborable, que es universal, que es atemporal, que es biológica, anatómica, científica, que es racional, que es lógico, hoy se pretende negar y se pretende suplantarlo por la mentira. Pero por ahí leí que hay una institución establecida en la tierra como columna y baluarte de la verdad. Y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay un incendio, ¿a quién llaman en Panamá? Y cuando hay un robo, ¿a quién se llama? Y cuando falta la verdad, a la iglesia. Nosotros somos los responsables delante de Dios y de nuestros prójimos de dar testimonio de la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Es la esencia por la cual nosotros damos testimonio de la verdad que es Cristo. Es lo que Cristo le respondió a Pilato, le dijo: por esta razón nací y vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está en la verdad oye mi voz. La verdad es lo que distingue la cosmovisión cristiana. Es lo mismo cuando se habla de una sociedad centrada en la verdad o una sociedad cristiana, es lo mismo. Por eso cuando se dice que estamos entrando en una época post-verdad, es lo mismo que decir que estamos entrando a una época post-cristiana. Porque el cristianismo busca, apela, sostiene la verdad. Y si entraríamos a una época post-verdad, entonces, ¿qué viene en reemplazo de la verdad? La mentira. Y con la mentira, la irracionalidad. La primera ley de la lógica es la ley de la no contradicción, que te dice que no pueden haber dos verdades opuestas a la vez. O sea, uno no puede ser hombre físicamente y mentalmente mujer y ambas posturas ser válidas, porque se rompe la ley de la no contradicción de la lógica. No es lógico, no es racional. Sin embargo, hoy se exalta la ruptura de la ley de la no contradicción. Se exalta la mentira. Y como consecuencia de exaltar la mentira, entonces se pierde la verdad. Pero por ahí también leí un versículo que dice: los juicios del Señor son justos y verdaderos a la vez. No existe justicia que se base en la mentira. Para que la ley sea justa, tiene que ser veraz a la vez. No puede haber un juicio que se resuelva basado en la mentira y llamarlo a ese juicio justo. No se puede. Y el cristiano tiene la obligación espiritual y moral de primeramente adherirse y someterse a la verdad revelada y eterna de Cristo antes que a la imposición temporal de la mentira. Y ejemplos lo hemos visto a lo largo de la historia. Sadrac, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor construye la estatua y les pide que se inclinen, ellos dan una respuesta que va en 3 partes. La primera parte dice: no tenemos por qué darte razón de esto. Esto significa que fueron los precursores de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En otras palabras, ellos le dijeron al Estado: ni siquiera te tengo que dar una explicación en lo que creo.
El Estado no tiene ninguna prerrogativa para preguntarte en qué crees, cómo crees, por qué no adoras, a quién adoras. Porque la conciencia no lo da el Estado, lo da Dios. Por eso, osadamente, 3 que no se postraron ante la mentira, cuando fueron convocados delante del rey, le dijeron: no necesitamos darte razón de esto. Qué valientes, ¿no? Yo me imagino que en ese momento el rey habrá dicho: calienten el horno 10 veces más. Y después continúan y dicen: sepa, oh rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. ¿Eso qué revela? La confianza de ellos estaba depositada en su Creador, en su Señor. Y no se dejaron intimidar por la amenaza temporal, política, jurídica que les había puesto el rey. Nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. No tenemos miedo, no tememos. Y concluyen de la forma correcta. Dicen: pero aún si nuestro Dios no nos salva, no nos postraremos a adorar. Esto, hermanos, se llama entrega, a pesar de las consecuencias. Aún si me muero quemado, no me postraré ante la mentira. No sacrificaré mi conciencia ante el altar de las ideologías de este mundo, porque mi lealtad y mi fidelidad está anclada a Cristo, a la verdad, de inicio a fin. Y hoy esta mentira ha cobrado fuerza y se pretende imponer desde los estamentos y las instituciones políticas alrededor del mundo, empezando desde la ONU, la OEA. Se presenta esta mentira como una teoría, la teoría de género, le dicen. ¿Pero qué finalmente es el género o la identidad de género? Es la mentira que dice que uno puede crear su propia identidad negando lo que es. Entonces, el primer riesgo de la ideología de género es que te enseña a rechazarte. Y al rechazarse uno mismo lo que es, rechaza el autor que nos hizo, a Dios. Entonces, uno no es ni hombre ni mujer, uno es nada, 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 no eres nada. ¿Qué eres entonces? Según la mentira del género, eres tu propia creación, tú eres tu creador, tú eres tu Dios. Tú defines tu identidad. Y si por ahí se levanta Aarón Lara y te dice que tú eres lo que eres, lo denuncias. Lo acusas de transfóbico, de homofóbico, lo investigas, le mandas el sistema tributario del Estado, lo buscas minuciosamente para callar finalmente la verdad. Porque el fondo del asunto no es que buscan hacernos juicios porque buscan la justicia. No es que abran investigaciones porque buscan la verdad. No es que hacen campañas de desprestigio de las personas porque les importa el honor. No. El quid del asunto es que buscan disuadirnos de seguir a la verdad porque el horno comienza a quemar. Entonces algunos se quedan afuerita nomás del horno y gritan: ¡ah! Dios, heme aquí, envíalo a Él. Vamos a orar por ti. Pero es necesario hoy más que nunca que se haga presente y visible el Dios de Elías. Y para eso Dios requiere hombres como Elías, que rompan todo compromiso con el mundo solamente para buscar agradarle a Él. Se requiere la santidad de José, la sabiduría de Daniel, la valentía de David, la entrega de Esther. Se requiere que se visibilice el cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia, sin mancha ni mácula, santa, únicamente anclados en servir la verdad. Y a lo largo de la Biblia vemos historia tras historia de cómo la mentira se pretende imponer por medio de la fuerza política. El caso que hemos visto, Nabucodonosor, que era un hombre tirano. Después a Daniel mismo le tocó, pero Daniel era un demócrata, porque la iniciativa no vino de él. Los 120 sátrapas, si mal no recuerdo, se unieron y unánimemente le plantearon una norma. Y de los 3 consejeros, 2, el único que no estuvo presente, ¿quién fue? Daniel, porque contra él fue hecho la ley.
Entonces ya con un rey demócrata se lava las manos y lo hace firmar por la ley de Media y Persa, que es como decir por la OEA y por la ONU, por el derecho internacional, vinculante, no se puede resarcir. Y cuando se enteran, gloria a Dios, y cuando se entera y se da cuenta de la trampa, la Biblia dice que quiso resarcir el error, pero vinieron los consejeros demócratas que en unanimidad lo hicieron caer y le recordaron, no se puede. Ya la ONU y la OEA lo ha hecho oficial. En esa época ya por ley de Media y Persa está hecho. No se puede hacer nada. Y el rey quedó triste, no pudo dormir. Y el día siguiente, caminando, susurra y pregunta: Daniel, ¿al Dios a quien tú sirves habrá podido salvar? Y cuando vienen a darle la trampa al rey, vienen con una frase. ¿Saben qué frase es? Larga vida al rey, los 120 sátrapas. Que era un elogio o era una lisonja ficticia, falsa. Su interés era elogiarlo para usarlo como medio para imponer la mentira. ¿Y cómo responde Daniel? Larga vida al rey. Pero esa larga vida al rey era genuina y era verdadera. ¿Cuál es la conclusión? Tanto en la época de Nabucodonosor, como después me parece que ese rey Ciro o Darío, ¿no? ¿Cómo responde? Ambos casos terminan diciendo que todo el pueblo conozca que el verdadero Dios es de este pueblo. Y eso es lo que se denomina a lo largo de la historia los órdenes mundiales. Cuando se habla del nuevo orden mundial, que ahora está muy de moda, algunos piensan que es recién la aparición de un nuevo orden. No, el nuevo orden mundial o los nuevos órdenes mundiales han iniciado desde el inicio de la historia, desde el Génesis. La mentira se impone por un tiempo, la iglesia despierta y lo destrona y se olvida y después vuelve la mentira. Es así, un ida y vuelta, ida y vuelta. El corazón del hombre no evoluciona, no se redime a sí mismo. Por eso es que Salomón dijo, ¿habrá algo nuevo debajo del sol? No lo hay. ¿Qué será mañana? Lo mismo que fue ayer. Lo único que el hombre ya no tiene memoria de él. Pero esto se repite. Lo que pasó con Daniel, lo que pasó con sus amigos, ahora nos toca a nosotros. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que en nuestro Dios no hay sombra de variación ni cambio alguno. Él sigue siendo el mismo Dios que estuvo con Daniel, el mismo Dios que estuvo con los amigos de Daniel, que estuvo con Esther, que estuvo con José. Él mismo no ha cambiado y está acá en Panamá y está en cada rincón del mundo. Quiero que vayan poniendo el video de la momia, porque quiero darles un ejemplo de que ninguna mentira es eterna. Hubo una momia transgénero. Vamos con el video, We've already found something very interesting that Dr. Hesed is going to talk to you about, but apparently one of the ladies we brought turns out to be a man. In that one in particular, the soft tissues were very well preserved, and you can actually see the penis is still intact. You can make out some of the structure of the internal organ of the penis, and so that's how we were able to tell beyond a reasonable doubt that this was a male. De la vida real se llama Lady Hor, bueno, así le habían puesto, ¿no? La dama Hor, H-O-R. Era una momia que se había encontrado cuyo sarcófago y cuya indumentaria era femenina. Y por 70 años estuvo de museo en museo como Lady Hor. Pero como ninguna mentira es eterna, aún muerto los huesos revelarán la verdad del creador. Se hicieron estudios de la momia y descubrieron que nunca fue una mujer. Que desde el momento que fue concebido hasta ahora momificado,
era un hombre. Y que por más poderoso que fue de la familia de los faraones, por más poder que tuvo, no se pudo imponer la mentira por siempre. La verdad aplastada en la tierra volverá a surgir. Y volverá a surgir a través de la boca de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquella que hace su voluntad, que no le teme a este mundo porque conoce a su Señor. Hay una canción, no voy a cantar, pero sí voy a comentarles las letras, que se usaba mucho en la época de los derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King Jr. Y la cantaba una cantante que se llama Mahalia Jackson. Y cuando iban a animar al pueblo a salir a marchar, se levantaba y decía: Señor, no muevas la montaña. Y algunos le decían: ¿cómo vas a venir a cantar que no muevas la montaña si lo que queremos es que muevas la montaña? Pero la canción dice: no muevas la montaña, sino dame la fuerza para escalarlo. No quites la piedra de tropiezo, sino guía, Señor, a tu sierva alrededor de ella. ¿Cómo yo, tu sierva, le puedo ordenar a ti, mi maestro, que muevas? Si nos dijiste que no iba a ser fácil, pero prometiste estar con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin. Dame la fuerza para escalar y encontrarte en la cumbre, en el altar. Y esa debe ser nuestra oración y nuestro canto hoy. Señor, no remuevas la ideología de género así nomás. Úsanos, Señor, úsanos para profesar tu verdad inadulterada delante de los hombres. Para evidenciar al mundo que hay un poder más poderoso que la ONU, más poderoso que la OEA. Hay una palabra que no pasa, ni con el tiempo ni con las modas. Hay un Señor que sigue reinando. Y a ese Señor nosotros como pueblo nos sometemos y atravesamos el Mar Rojo. Si está cerrado el mar, Dios abrirá el mar. Lo hizo por Moisés y lo hará por nosotros si nosotros nos permanecemos en Él y su palabra en nosotros. Cristo dijo que os conviene que el Espíritu esté, o sea, nos conviene que no esté presente, nos conviene. También dijo que el Espíritu Santo permitiría que hagamos cosas iguales y aún mayores. Qué difícil asimilar esa promesa, ¿no? Cosas mayores que Cristo. Pero nuestro Señor no miente. Y si Él ha dicho que así es, así será. Pero requiere de corazones dispuestos y comprometidos a abrir su boca, a entregarse como sacrificio vivo, aceptar el escarmiento público por amor a la verdad. Entrar al horno del fuego mediático de hoy. Aceptar las denuncias, los juicios, las persecuciones y los insultos, las incomprensiones de este mundo, pero hacerlo para nuestro Señor. Si lo hacemos para nuestro Señor, entonces vale la pena. Y si lo hacemos para nosotros, no sirve y perdemos el tiempo. Dios permitió que este colectivo, Con mis hijos no te metas, naciera hace unos años y por la gracia de Dios ha ido creciendo. Estuve el mes pasado en Europa, estuve en Francia, en París, en Bruselas, en Bélgica, en España, en Madrid, en Barcelona, y fue maravilloso ver la recepción que hay sobre este tema, que todos sabemos que es de vital importancia. Todos lo conocemos y todos lo sentimos. Pero Dios ha permitido que este colectivo crezca más allá de lo que nosotros, pastores, quizás hubiéramos imaginado. Ni siquiera lo habíamos imaginado. Y las marchas que se han dado en cada país del mundo han sido impresionantes. Y ojo, confesando dos aspectos del colectivo. Uno, no tiene ni siquiera cuenta bancaria. O sea, nunca se ha centralizado. Porque la intención es que el compromiso lo asuma cada uno. Y ni siquiera nos hemos registrado. Porque la estrategia de este colectivo en particular es hacer presencia social en las calles. No porque seamos cristianos perdemos nuestra calidad de ciudadano. Y trabajamos muy de cerca en colaboración con instituciones que sí se deben de establecer, como es el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que representa institucionalmente a muchas iglesias
en toda Iberoamérica y que tiene como propósito impulsar estas verdades. Porque finalmente, hermanos, somos un solo cuerpo. Y lo que pasa en Panamá afecta a la Iglesia del Señor en todo el mundo. Cuando denunciaron al pastor Hugo Márquez, todos lo sentimos como si hubiera sido en nuestro país. Y marchamos porque somos un solo cuerpo. Termino con un testimonio de lo que pasó en Ecuador y termino con el video que es la visión que he venido a compartir. En Ecuador se hizo también el colectivo, se marchó en Quito, en Guayaquil, fue maravilloso. Y denunciaron a los pastores, 4 pastores y 3 obispos. Y habían ganado primera instancia, pero el gobierno apeló con el lobby LGTBI. Fueron a la segunda instancia, ganaron y fue finalmente a una tercera instancia. Y preocupados los pastores, porque no son pues abogados, no están en el tema de la litigación, son pastores, no están para estos temas políticos de presión mediática, jurídica. Convocan una marcha el día del juicio, el último juicio. Entonces la gente se anima y marcha temprano, 9 de la mañana, repleto la plaza en Quito. Están marchando y los jueces, inteligentes, como ven la presión social, piden un cuarto intermedio y resumen el juicio después de 4 horas. Y uno sabe que 4 horas parado en una plaza en el sol es precisamente para desgastar al público. Entonces, en 4 horas ya no había discursos que dar. Ya la tensión crecía. Y estaban preocupados porque el juicio lo iba a dirimir un juez. Y este juez no daba luces a qué lado se inclinaba. Sabían que era agnóstico, pero también era un hombre recto. No se sabía su voto. Pasando las 4 horas, el volumen de los que habían asistido comienza a reducirse. Y finalmente un grupo de hermanas sacan la pandereta en mano y se van a una esquina y comienzan a adorar. Y comienzan a cantar, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Y los organizadores entraron en un dilema. Les decimos que se callen porque está la prensa y nos van a acusar de fanáticos religiosos, o les dejamos cantar. Algunos decían, mira, si van a cantar, que canten en la iglesia. Y otros decían, pero no, son los que han venido primerito. Y si se van, ya nos quedamos sin nada. Mientras se discutía, las hermanas seguían cantando, coro tras coro. En eso el juez que iba a dirimir el voto antes de ingresar a la sala, se va por el balcón a fumar un puro. Y cuando llega a la esquina, las hermanas estaban cantando, he decidido seguir a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. Y el juez dice, ¿dónde he escuchado esta canción? Y se pone a pensar, esa melodía le era familiar. Y recuerda que esa canción le cantaba su madre. Cuando era niño, su madre. Entonces dice, ¿cómo puedo yo sentenciar a mi madre que en paz descanse? ¿Cómo? Jamás, hermanos, subestimemos el poder de la adoración. Hay poder, ¿amén? Hay poder. Regresa y vota y los pastores se liberan y van a la iglesia. Y me acuerdo que el abogado que compartió el testimonio se quedó horas porque algo no le cuadraba. ¿Cómo que tan rápido? Ya acabó el juicio. Y cuando regresa a la iglesia, agarra el micro y comienza a sollozar, un llanto del alma, un gemido. Y como un caracol se encorva. Y llora y llora. Le traían agua, pañitos, y faltaba el tiempo para que se componga. Finalmente se compone, respira, toma su agua y dice, hoy una vez más el Señor me demostró que no es con ejército ni espada. No lo es, sino con el poder del Espíritu del Señor.
No fue un argumento. Sino la lealtad y la fidelidad de adorar al Señor en medio de la adversidad. Vamos con el tercer video, por favor. La visión de este año se ha marchado ya en todo el continente sudamericano, en diferentes fechas. Algunas veces marchaba Argentina, otras Bolivia, otras Perú. Ya se marchó en Francia el año pasado, este año se va a marchar en España. Pero ¿cuál es la visión? La visión es orar para poder definir una fecha única y hacer temblar no solamente las naciones, sino los continentes. Todo Iberoamérica de pie, un solo día. Europa, un solo día. Y que en un solo día se manifieste la gloria de Dios a través de su iglesia, que le es leal y fiel, sin mancha ni mácula y sin temor alguno a este mundo, sin temor a ninguna amenaza jurídica, ni política, ni cultural, ni terrenal, sino que renueve su compromiso de forma notoria, visible, pública, para que los príncipes de este mundo y las potestades recuerden que hay un pueblo que le es fiel a su Señor. Y si tendremos que ir al horno, iremos en mancha, en conjunto, en grupo, y poder exclamar en cada nación presente: heme aquí, Señor, aquí estamos, para defender tu verdad, lo que tú estableciste, la dignidad de la vida, la familia compuesta por un hombre y una mujer, la identidad de nuestros hijos y la libertad, que son dádivas y dones de ti, Señor, y no del hombre. Entonces, en el Congreso Iberoamericano, compartiendo con Aarón, con los pastores aguayos, vamos a estar definiendo una fecha única, que muy pronto se les anunciará. Y cuando se tenga esa fecha única, pues va a ser más emocionante que el Mundial. Todos con nuestra bandera nacional, con los colores de Con mis hijos no te metas y armados con la verdad. Y vamos a proclamar la verdad. Hay una espada, hermanos, que es la palabra de Dios. Y es la única espada que cuando se desenvaina, sana, no mata. Y nuestras naciones y el continente requieren escuchar la verdad de Cristo. Ya es hora. Ha llegado el momento, es el tiempo que nos unamos todos los países en Él, en su verdad, y lo que Dios quiere que hagamos, que es vivir para su gloria. Que Dios le bendiga, muchas gracias.